A las 6:12 del 4 de julio de 2026, un MiG-29 ucraniano se colaba por el valle del río Kryvyi-Torets, a 60 metros de altura, tan bajo que su propia sombra iba rozando los álamos de las orillas. Volaba a 250 metros por segundo en modo manual, sin saber que acababa de entrar en una trampa. A esa altura, ningún sistema, ni mucho menos un humano, reacciona más rápido que lo que tarda el avión en estrellarse contra el suelo. Se mantenía tan abajo por una razón sencilla. Un radar no puede ver lo que queda por debajo de su horizonte, y a 60 metros ese horizonte está a unos 30 kilómetros. En cuanto subiera por encima de esa línea, todos los radares del sector lo detectarían a la vez. Cada segundo por encima de esa línea era un segundo regalado al enemigo, y él no pensaba regalar muchos. 50 kilómetros valle arriba, en el cinturón industrial de Kostyntyniówka, había un edificio de 4 pisos que había estudiado desde 3 ángulos hasta poder dibujarlo de memoria. El video de un dron de reconocimiento, una imagen de satélite y la pasada baja de un FPV amigo. Dentro se escondía una tripulación de operadores de drones rusos y era en ese momento el blanco más peligroso de la ciudad. Lo que el piloto no veía eran los 3 anillos de defensa antiaérea enroscados a su alrededor como aislante alrededor de un cable con corriente. Un S-400 muy atrás que alcanzaba 400 kilómetros, un Buk M3, frío y paciente en algún punto intermedio, y un puñado de Panzer y Tor de corto alcance pegados al propio blanco. Iba a meterse en todo eso a propósito, que sobre el papel es la clase de decisión que destruye una carrera y de vez en cuando un piloto. Pero esos operadores rusos eran justo lo que hacía que valiera la pena. Desde hacía una semana, el cielo de Kostyntyniówka estaba infestado de drones rusos, cuadricópteros FPV, suspendidos a unos cientos de metros y cayendo en picado sobre cualquier cosa que se moviera. Cazaban los camiones y los camilleros que mantenían vivo al 19º Cuerpo Ucraniano, y lo hacían con un descaro económico notable. Uno de esos drones cuesta lo mismo que un iPhone y basta para destripar un blindado de varios millones. Los hombres que los pilotaban operaban desde ese edificio de 4 pisos. Tenían las antenas en el techo, el taller y las torres de baterías dentro y un pelotón de asalto atrincherado alrededor encargado de que nadie se les acercara. Pero la artillería ucraniana no podía destruirlo. Los muros eran demasiado gruesos y había un problema mayor. La artillería es un arma de área, no de precisión. Para garantizar el derrumbe de un solo edificio hacen falta decenas de proyectiles, y a esa distancia varios caen siempre desviados por metros. En pleno centro de una ciudad que seguía siendo de Ucrania, eso significaba volar las casas de al lado solo para matar a 9 hombres en un sótano. Así que el trabajo solo lo podía hacer un caza de 40 años, construido por la Unión Soviética para pelear una guerra contra un enemigo que, irónicamente, hoy es su único proveedor de repuestos. Pero había una complicación más. Las tripulaciones de drones no se quedan quietas, disparan, empacan todo e instalan sus posiciones en otro edificio, y el edificio en el que se encontraban en ese momento había sido confirmado a las 15:40, y en ese momento eran las 16:12, 32 minutos en los que esa tripulación bien podía haber recogido todo y desaparecido. Por eso el MiG-29 volaba tan bajo y tan rápido. La única forma de matar a un blanco que se mueve es llegar antes de que se mueva. Y por eso bajo las alas cargaba la única arma capaz de meterse por una sola ventana sin arrasar el resto de la manzana. Lo que colgaba bajo el ala izquierda pesaba 250 kilos y no tenía ningún derecho a estar ahí. El MiG-29 fue diseñado a comienzos de los años 80 por ingenieros soviéticos que nunca habían oído hablar del GPS. El sistema de satélites ni siquiera funcionaba cuando el avión entró en servicio. Su computadora de a bordo hablaba un idioma de la Guerra Fría. Analógico, ruso, pensado para misiles soviéticos y bombas tontas que caían por gravedad. La munición guiada que llevaba bajo el ala había nacido 40 años después y a un océano de distancia, y esperaba órdenes en el dialecto digital de la OTAN. Las dos máquinas no compartían una sola línea de código. Para que se entendieran, los ingenieros ucranianos habían encajado un traductor entre ambas, un bus de datos MIL STD 1553, el estándar de la OTAN, injertado a mano en el sistema nervioso soviético del avión, pilones fabricados en talleres de Kiev, cables de alimentación pasados por paneles de acceso que nadie había diseñado para abrirse, y atornillada al tablero una tablet, la misma clase de aparato con el que un adolescente ve videos, corriendo el software que convertía las coordenadas del objetivo en algo que la bomba pudiera entender, ese pedazo de electrónica de consumo decidía dónde caían esos 250 kilos de explosivo. Fue en mitad de ese pensamiento cuando el receptor de alertas soltó un chasquido. No era un radar, era peor. 2000 metros por encima del valle, casi invisible contra el cielo blanco, un Orlan 10 ruso trazaba círculos perezosos.
un dron de reconocimiento. No cargaba nada que pudiera dispararle, pero cargaba una cámara, y esa cámara era uno de los ojos de toda la red antiaérea del sector. Un Orlan aguanta 16 horas en el aire sin hacer otra cosa más que mirar. Si sostenía al MiG en su lente los segundos suficientes, entonces el S-400 y el Buk que esperaban más adelante no tendrían que buscarlo cuando subiera. Ya sabrían por dónde se iba a asomar. Toda la ventaja del vuelo rasante podía evaporarse en una sola pasada de una lente a 2 kilómetros de altura. Y aunque el Orlan lo hubiera visto, no habría distinguido más que un MiG-29 cualquiera, nunca lo que colgaba debajo. ¿Cuál de las 3 bombas del arsenal ucraniano le habían atornillado esa mañana? Lo sabía apenas un puñado de gente en la base, pero las opciones se reducían a 3. La AASM Hammer francesa, con motor cohete para empujarla hasta 70 kilómetros y un buscador en la nariz. La Biriniuvak ucraniana, creada en Ucrania para no depender de nadie, con alcance de 60 a 80 kilómetros. La JDAM Air estadounidense, que planeaba sus 70 kilómetros con alas desplegables y sin un gramo de propulsión. Cualquiera de las 3 podía meterse por una ventana desde 50 kilómetros con un error de menos de 3 metros. A cualquiera de las 3, además, le daba exactamente igual que avión la soltara. No necesitaba el MiG para nada, salvo un empujón y un puñado de coordenadas. Una vez en el aire, se las arreglaría sola. Pero el piloto no esperó a averiguar cuánto había visto el Orlan. Empujó el morro 1 metro más abajo hasta casi lamer el río y metió el avión en el siguiente pliegue del terreno para cortarle la línea de visión. Funcionó. Contra un dron que mira desde arriba, la mejor defensa es un montículo. El problema es que uno no puede esconderse detrás de un montículo y subir a 5000 metros al mismo tiempo, porque el combustible seguía cayendo. Había despegado de una base improvisada a más de 200 kilómetros, ya que los aeródromos cercanos al frente son blancos de misiles Iskander, así que ya nadie opera desde ellos. Y cada minuto de vuelo rasante a máxima potencia se comía sus reservas más rápido de lo que la aguja tenía derecho a moverse. Le quedaban poco menos de 4 minutos de valle. 4 minutos, y el terreno se acababa. Delante, las colinas que lo habían escondido todo el trayecto se abrían en una llanura plana y desnuda. En cuanto a la cruzara, ya no habría donde esconderse. Tendría que subir. Y subir era entregarse a ser visto, pero no había otra forma de lanzar. A los 50 kilómetros del objetivo, donde el valle se abría en llano, el piloto tiró del bastón hacia atrás y el MiG-29 trepó en un ángulo brutal, 4 veces su propio peso aplastándolo contra el asiento. Pero el piloto no pensaba en soltar la bomba, iba a lanzarla. La maniobra se llama toss bombing y no es nueva. La inventaron los estadounidenses en los años 50 para que sus cazas pudieran arrojar bombas nucleares desde baja altura y alejarse antes de que estallaran. El principio es el mismo que usar el brazo para tirar una piedra por encima de un muro. El avión sube de golpe y suelta la munición en la cúspide del arco, y la inercia hace el resto, empujándola decenas de kilómetros hacia Konstantinivka. El problema del truco es que durante esos segundos de ascenso dejaba de ser una sombra pegada al pasto para convertirse en lo contrario. Un fósforo encendido en un cuarto lleno de gente que llevaba horas esperando a oscuras. Y todos miraron a la vez. El S-400 del fondo, capaz de alcanzar 400 kilómetros, lo pintó de inmediato, aunque un cañón así de largo sirve de poco contra algo que solo asoma la cabeza 3 segundos y vuelve a meterse debajo de la mesa. La amenaza real era el Buk M3, con 6 misiles listos en el lanzador, y un radar propio que detecta blancos volando a 5 metros del suelo. Su misil 9R-31M sale a 1550 metros por segundo, más de 4 veces la velocidad del sonido, y en el papel acierta 9999 veces de cada 10.000. El piloto estaba a punto de descubrir qué tan cierta era esa estadística. Lo peor era que el Buk no tuvo que buscarlo. El Orlan ya le había dicho por dónde se iba a asomar. En la cúspide, con el avión casi detenido y el morro clavado en el cielo, la bomba se separó del pilón, encendió lo que fuera que llevara dentro y empezó a volar sola. A partir de ese instante, el MiG ya no le servía de nada. El piloto tampoco pensaba quedarse a ver. Antes de que el Buk terminara de resolver el disparo, invirtió el avión y lo dejó caer, cambiando toda la altura que había ganado por velocidad, buscando el suelo como si el suelo fuera un refugio. 30 kilómetros al este, dentro del vehículo Buk, el operador lo tenía clavado en la pantalla como un punto duro y brillante. Altitud, rumbo, velocidad, todo resuelto. Eran profesionales, habían hecho esto cientos de veces y el dedo ya descansaba sobre la orden de disparo.
Entonces el punto hizo algo que ningún manual premia. Se dobló hacia abajo y se deshizo. De sólido a intermitente a nada, tragado por una colina que a esa distancia medía apenas unos metros. El operador se quedó mirando el hueco donde había estado un avión. Los Panzer y los Thor, apostados alrededor del edificio, ni siquiera lo intentaron. No podían. Un avión que lanza desde 50 kilómetros nunca entra en el rango de tiro de esos sistemas con 15 a 20 kilómetros de radio letal. Pero ahora tenían un solo trabajo por delante. Y no era el avión. Era la bomba, 250 kilos de metal que ahora subían solos sobre la llanura. Giraban el morro hacia la ciudad y empezaban a caer hacia un edificio de 4 pisos a 50 kilómetros de distancia, directo hacia lo único que el MiG, con todos sus trucos, ya no podía ayudarla a cruzar. La bomba cruzó a ciegas la última decena de kilómetros y lo hizo a propósito. Sobre la llanura entró en la cúpula un Pole 21. Y un R-330ZH Citel rusos, que no disparan más que ruido, ahogan el cielo en radiofrecuencia, y cuando pueden, hacen algo peor, falsifican la señal de los satélites, y le entregan a la munición coordenadas mentirosas para que se entierre, obediente, en un campo vacío 10 kilómetros a la izquierda. No es teoría. En ese frente, 4 de cada 9 bombas JDAM de alcance extendido habían fallado así, y la precisión del proyectil Excalibur había hundido del 70% al 6%, armas carísimas guiadas con toda exactitud hacia la nada. Con esta no funcionó, porque nunca dependió de esos satélites. Al soltarse del pilón ya había copiado el rumbo del avión en sus giroscopios, y desde ahí navegaba por dentro. Velocidad, tiempo, inercia. Una aritmética vieja que ningún inhibidor puede tocar porque no viaja por el aire. Toda esa potencia rusa gritándole coordenadas falsas a una máquina que solo consultaba su propia brújula. Dentro del vehículo de guerra electrónica, el operador vio lo que no debía ver. El punto en su pantalla no se corría. Alertó a una batería Panzer pegada al objetivo, la última capaz de alcanzarla. El Panzer enganchó y disparó, pero una bomba planeadora es un blanco miserable, sin motor que dé una firma de calor, apenas un reflejo de radar del tamaño de una maleta, cayendo casi en vertical. El interceptor trazó un arco enorme detrás de ella y falló. Pero navegar por inercia se paga. La trayectoria se desvía un poco con cada kilómetro. Un JDAM cae a 5 metros del blanco con satélites y a 30 sin ellos. Y a 50 kilómetros esos metros de más son la diferencia entre una ventana y la pared de al lado. Por eso importaba qué bomba colgaba esa mañana. Esta llevaba un ojo en la nariz, un buscador térmico que despertaría en los últimos segundos para corregir lo que la inercia dejara suelto. Y sabía exactamente qué buscar. Días antes, antenas ucranianas habían captado la señal de radio con la que esos operadores controlaban sus drones, y cruzando esa señal desde varios puntos calcularon de dónde salía. Un dron de reconocimiento voló después a confirmarlo con sus propios ojos, sin acercarse tanto como para que los rusos lo notaran. Con la ubicación ya confirmada, alguien tecleó esas coordenadas, una por una, en la misma tablet de adolescente atornillada al tablero. A 8 kilómetros del edificio, el ojo de la bomba se abrió. Hasta entonces, había volado a ciegas, fiada de su brújula interna. Ahora sí, se sabía cuál de las tres era. Una AASM Hammer francesa, 250 kilos, un cuerpo de bomba común al que los franceses le atornillaban dos cosas que lo cambian todo. En la cola, un motor cohete que la empuja hasta 70 kilómetros y le da energía para atravesar hormigón, y en la nariz, un buscador infrarrojo que compara lo que ve con una imagen guardada y corrige las aletas 50 veces por segundo en los últimos instantes. Cada unidad cuesta más que una casa, y a cambio mete esos 250 kilos por un hueco del tamaño de una puerta desde el otro lado de una ciudad. Ese ojo infrarrojo despertó y miró el mundo por primera vez, no en luz, sino en calor, y el edificio ardía sin arder. Un generador diésel latiendo en un rincón, un banco de baterías cargándose, el aliento de una docena de cuerpos apretados en una sala. Contra el cemento frío de julio, esa firma resaltaba como una vela en una habitación oscura. Lo más amargo es que fue el propio calor de su equipo lo que los delató. La bomba comparó lo que veía con las coordenadas que le habían tecleado. Encontró la coincidencia y movió las aletas 3 grados. Iba a entrar por la ventana. Dentro de la sala, alguien alcanzó a oír el silbido. No hubo tiempo para nada más. La bomba cruzó el marco a más de 200 metros por segundo y su espoleta, calibrada para no estallar en la fachada, sino un instante después, esperó a estar adentro antes de convertir 250 kilos de metal en gas.
En un espacio cerrado, una explosión no tiene a dónde ir. La onda rebota en las paredes y vuelve sobre sí misma, más fuerte, como un grito en un cuarto sellado. En solo 3 milésimas de segundo se borró todo lo que hacía funcionar al nido, los controles de vuelo aún encendidos, las pantallas donde seguían llegando en vivo las imágenes de los drones que en ese momento cazaban en las calles, los mapas con las posiciones ucranianas marcadas en rojo, las manos que sostenían todo eso. El cerebro que dirigía los drones rusos dejó de existir antes de enterarse de que había un problema. Y ahí la bomba terminó su trabajo, que resultó ser el más modesto de la tarde. Porque esos 200 kilos fueron apenas la chispa. La carga de verdad ya estaba dentro del edificio y la habían subido los propios rusos, piso por piso durante una semana. Un instante antes del impacto, en el piso de abajo, un técnico acababa de encajar un paquete nuevo de baterías en el cargador. Un gesto que había repetido 1000 veces esa semana, el gesto más rutinario del mundo. Ninguno de los que estaban ahí llegó a saber que ese cuarto, con sus torres de baterías de litio, sus ojivas de RPG, sus bloques de explosivo plástico, sus botes de termita y su bidón de diésel, era la bomba más grande de Konstantinivka y estaban sentados dentro. La reacción empezó por las baterías. Una batería de litio no estalla, le da fiebre, y la fiebre se contagia de celda en celda, hasta que cientos ardían a la vez por encima de los 600 grados, suficiente para derretir el aluminio. El calor encontró las ojivas de RPG y las cargas huecas cosieron una tras otra. La termita se encendió a 2400 grados y empezó a comerse el piso de concreto hacia abajo, como ácido. Las mismas baterías que habían mantenido esos drones en el aire toda la semana hacían ahora el trabajo exactamente contrario. En el techo, el mástil de antenas, el que les daba señal sobre media ciudad, se dobló y cayó hacia adentro, piso por piso. El edificio empezó a comerse a sí mismo, hasta que no quedó edificio, solo un montón de escombros ardiendo sobre lo que había sido el nido. 2000 metros más arriba, un dron de reconocimiento ucraniano lo grababa todo. El dedo del operador sobre el botón, no hizo falta acercarse para confirmarlo. En las pantallas de todo el sector, una tras otra, las señales de los drones rusos que habían aterrorizado la ciudad durante 7 días parpadearon y se apagaron. Una sola célula como esa lanzaba decenas de drones al día sobre varios kilómetros de frente. Ahora no lanzaba ninguno. Y a 60 metros rumbo al oeste, el indicador en amarillo, un MiG-29 de 40 años, cruzó por fin la última línea rusa con el humo de su propio trabajo alzándose a su espalda, demasiado lejos ya para verlo. El edificio dejó de existir en minutos. Sin su nido de drones, los grupos de asalto rusos infiltrados en Konstantinivka se quedaron ciegos, sin el ojo en el cielo que los guiaba y cazaba a los defensores por ellos. El 19º cuerpo, que toda la semana se había movido bajo un techo de máquinas zumbantes, salió a limpiar calle por calle con una ventaja que no había tenido en días, nadie mirándolo desde arriba. Y Konstantinivka no es una ciudad cualquiera. Es el ancla sur del cinturón de fortalezas del Donbass, la línea que sostiene el frente entero de Donetsk. Si cae, se abre el camino al resto de la región. Por eso Moscú la quería, y por eso el precio de intentarlo fue brutal. En junio, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, las fuerzas rusas perdieron cerca de 1.300 bajas por cada kilómetro cuadrado que lograban infiltrar. A ese ritmo, quedarse con el resto de Donetsk le costaría a Rusia más de 6 millones de hombres. La red antiaérea más cara y densa de todo el frente no pudo detener a un caza de 40 años y a una sola bomba entrando por una sola ventana. La ciudad, por ahora, sigue siendo de Ucrania. Cambio y fuera.